Ministerio Público impacta al realizar 19 inspecciones en hospitales públicos y droguerías por sospecha de desvío de fentanilo y otros medicamentos controlados hacia estructuras criminales. Colegio Químico Farmacéutico asegura que ya había advertido sobre el riesgo de desviar medicamentos controlados y fentanilo, pero nunca los escucharon. Director de la DLCN, Ramiro Muñoz, advierte posible ingreso de fentanilo mediante empresas de fachada. Tribunal de Justicia Electoral aclara que nunca ordenó al CNE repetir elecciones en Guanaja. En menos de 72 horas se registra una nueva masacre en Yoro. Esta vez fueron 5 los muertos. Honduras y Estados Unidos firman convenio para fortalecer el sistema sanitario nacional. En entrevista con Telenoticias, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez, asegura que con la amnistía política se busca la reconciliación y no otorgar impunidad. En medio de la crisis energética, presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirma que su gobierno sostiene conversaciones con representantes de Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez. El director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, ha remitido este día una carta al presidente de la República. En relación con el PCM 004-2026 de fecha 25 de febrero de 2026, recientemente emitido, que establece en su artículo 13, adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los despachos de las culturas, las artes y patrimonio de los pueblos de Honduras, la Dirección General de Cinematografía, expresamos nuestra preocupación sobre la importancia de preservar la seguridad jurídica establecida en la Ley de Cinematografía de Honduras, Decreto 3-2019. La Ley de Cinematografía de Honduras establece al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica como la máxima instancia de gobernanza del sector audiovisual, con participación público-privada. El COEP forma parte de este Consejo Nacional, precisamente para garantizar la participación del sector productivo, la transparencia institucional y la confianza necesaria para el desarrollo de esta industria. Desde la perspectiva del sector empresarial, consideramos fundamental que cualquier proceso de modernización del Estado respete plenamente el marco legal vigente. Un PCM no puede contradecir ni modificar lo establecido en una ley aprobada por el Congreso Nacional, y el respeto al Estado de Derecho es un pilar esencial para la confianza de los inversionistas. En ese sentido, preocupa que decisiones administrativas puedan interpretarse como contrarias al marco legal vigente, generando incertidumbre jurídica en un sector con potencial de atraer inversión, generar empleo y dinamizar la economía. Visto lo anterior, señor presidente constitucional de la República, Narri Juan Alfura Sabla, muy respetuosamente pedimos a usted ordenar la derogatoria del artículo 13 del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2026, por ser contrario al espíritu y letra de la Ley de Cinematografía de Honduras. Reiteramos nuestra disposición para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y del clima de inversión en Honduras. Atentamente, Armando Urtecho López, director ejecutivo COEP. Mire usted, están convocados los habitantes de Guanaja para ir a elecciones el próximo domingo para elegir corporación municipal por una serie de problemas que se han presentado. Ya les voy a dar más detalles, porque Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha dicho hoy que está listo el Consejo Electoral para las elecciones especiales a nivel de Corporación Municipal de Guanaja, en cumplimiento, dice, del fallo del Tribunal de Justicia Electoral.
A esta hora se había comprometido el presidente del Tribunal de Justicia Electoral de estar en TN5 y me afirmó: nosotros nunca en la sentencia emitida dijimos que se repitieran las elecciones. Fíjense bien, yo no le quiero llevar más problemas al país con este asunto de las elecciones de 2025. Pero mire usted lo que dice Ana Paola Hall. El CNE está listo para las elecciones especiales a nivel de Corporación Municipal de Guanaja en cumplimiento del fallo del Tribunal de Justicia Electoral. Y hoy el presidente de este órgano me ha dicho hace 2 horas que nunca ellos dijeron que se repitieran las elecciones en Guanaja. Mire usted, así es nuestra democracia. Yo espero que Mario Flores atienda mi llamada como se comprometió. Pero primero les narro qué ha pasado hoy, que a pesar de que dice Ana Paola que todo está listo en Guanaja, ¿qué ocurrió hoy ahí en ese lugar del departamento insular de Honduras? La antesala de la repetición de las elecciones en Guanaja estuvo marcada este viernes por momentos de tensión, luego que pobladores se tomaran la pista del municipio e impidieran que la avioneta que transportaba el material electoral pudiera descender. Ante la situación, la aeronave se desvió hacia Roatán. Desde allí, las autoridades electorales abordaron lanchas para hacer el traslado vía marítima, pero en el muelle también se registraron manifestaciones para impedir la entrega de las maletas. El conflicto seguirá, ya que la militancia del Partido Nacional asegura que mantendrá las protestas y que no participarán en los nuevos comicios del domingo. No iremos a poner representación del Partido Nacional en las mesas. Si es que se llega a dar las elecciones, no vamos a participar. Nuestra militancia está en las calles ahorita protestando y buscando de alguna forma que se nos escuche como partido. Esa postura es respaldada desde el Partido Nacional en la capital. Acuerpan las acciones de su militancia en Guanaja y consideran que el llamado a un nuevo proceso deja mal al ente electoral por el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas. El pueblo hondureño fue contundente en Guanaja, Islas de la Bahía, el pasado 30 de noviembre, cuando eligió a nuestro candidato para que sea el alcalde electo, independientemente de la cantidad de votos de diferencia que obtuvo con su contrincante del Partido Liberal de Honduras. El que anuncian nuevas elecciones deja muy mal parado al ente electoral. No estamos de acuerdo con esta decisión y es por ese motivo, porque se ha presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, es que no se presentarán nuestros candidatos ahí en esa zona del país. Así que lo que pedimos es respeto a la institucionalidad y respeto a la decisión que tuvo el pueblo hondureño. El conflicto tiene su origen cuando los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral daban la ventaja al candidato nacionalista Roland Dion Kelly sobre la liberal Christine Borden Bush. El caso llegó al Tribunal de Justicia Electoral al pedir la candidata liberal la revisión y el recuento de votos en 8 juntas receptoras de votos. El tribunal admitió el recurso y realizó un recuento jurisdiccional de votos para verificar los resultados, determinando un aparente empate técnico entre los dos partidos. A la vez, ordenó al CNE sustituir las actas de cierre por las actas del recuento jurisdiccional. La pregunta que queda en la sociedad es si el CNE resolvió conforme a la resolución emitida por el TJE. 1 hora y media de este día he estado dialogando con el presidente del Tribunal de Justicia Electoral y le hice las preguntas que nos estamos haciendo en torno a lo que me está llamando aquí el abogado Mario Urrutia. Solo permítanme unos segundos, voy a improvisar porque estoy al aire. ¿Abogado? Sí, buenas noches, don Renato. Solo permítame unos segunditos. Solo permítame unos segunditos. Unos segunditos. O sea que hoy tengo que utilizar este aparato. Voy a aprovechar y desde aquí van a escuchar ustedes las palabras de él. Bueno, la presidenta del Consejo Electoral está diciendo en un comunicado que el Consejo Nacional Electoral está listo para las elecciones especiales a nivel de Corporación Municipal de Guanaja en cumplimiento del fallo del Tribunal de Justicia Electoral. O sea que ella está diciendo que ustedes ordenaron que se repitieran las elecciones en Guanaja y el Consejo dijo que se repitan este domingo. Pero cuando yo le pregunté hoy, ¿ustedes ordenaron eso? Me dice, Renato, remítase
a la sentencia nuestra sobre este caso y vea los numerales 14º y 15º. 14º y 15º. Y verá que nosotros como Tribunal de Justicia nunca ordenamos que se repitieran las elecciones ahí en Guanaja. ¿Qué fue lo que decidieron, abogado Mario Urrutia, como presidente del Tribunal de Justicia Electoral? Adelante, le escuchamos. Buenas noches, don Renato, y a todo el pueblo hondureño y especialmente al pueblo de Guanaja. En efecto, producto del resultado de las elecciones del 30 de noviembre, hubo una ventaja muy estrecha entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, en el cual el Partido Nacional llevó una ventaja por la cantidad de 3 votos. El Partido Liberal, en base a la normativa legal y en base a la ley, pues ellos presentaron su recurso de administrativo ante el Consejo Nacional Electoral y no satisfecho con el resultado de que el Consejo Nacional Electoral del escrutinio especial, pues se abocaron al Tribunal de Justicia Electoral presentando el recurso de apelación, solicitando la revisión de 8 juntas receptoras de votos. En base a la documentación presentada y agotada la vía administrativa y cumpliendo los requisitos que establece la ley procesal electoral, pues nosotros le dimos admisión y se llevó a cabo el recuento jurisdiccional. Del recuento jurisdiccional hubo un resultado y nosotros como tribunal, como usted bien lo ha dicho, ahí en el 15º considerando, establecemos que hay un aparente empate y solicitamos al Consejo Nacional Electoral que se haga la sustitución de las actas que nosotros llevamos a cabo mediante el recuento jurisdiccional, y que si de encontrarse un empate con los resultados o los datos que ellos manejan, pues conforme a la ley del Consejo Nacional Electoral, pues que se repitieran las elecciones, pero en ningún momento el Tribunal de Justicia Electoral le ordena al Consejo Nacional Electoral la repetición de esas elecciones. Vamos a ver si le he entendido. Ustedes aceptan el reclamo de los liberales y hacen el recuento jurisdiccional de 8 juntas receptoras. De votos, correcto. Correcto. Y tienen un resultado, pero le ordenan al Consejo Nacional Electoral que esas 8 actas que impugnaron los liberales las supriman mientras ustedes les dan los resultados del recuento de esas actas. Jurisdiccionales, correcto. 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 Y que sí, luego correcto. Ya con el recuento de ustedes, con los otros resultados de las otras urnas, ellos hagan la suma para verificar quién ganó. Pero no les dicen repitan las elecciones. En ningún momento. Ahí está la sentencia es pública. Está en nuestra página y es de público conocimiento, y nosotros en ningún momento le establecemos al Consejo Nacional Electoral de que se repitan las elecciones. En ningún momento, simple y sencillamente le establecemos en nuestra sentencia de que del resultado del recuento jurisdiccional de esas 8 urnas, pues hagan las operaciones matemáticas con los resultados del restante de las urnas que maneja Guanaja, y que de resultar un empate, pues conforme a la ley del Consejo Nacional Electoral, no a la ley del Tribunal de Justicia Electoral, pues se repitan las elecciones. Pero en ningún momento nosotros le ordenamos al Consejo Nacional Electoral que se repita dicho proceso electoral en la isla de Guanaja. Pero se la voy a hacer en público porque hoy le consulté en privado. Me llamó una fuente muy cercana al Consejo Electoral y me dicen que usted el 30 de enero dijo en los medios de comunicación que la resolución de ustedes era que se repitieran las elecciones en Guanaja. ¿Lo dijo o no lo dijo, abogado? En ningún momento. Yo siempre he mantenido
de que del resultado del recuento jurisdiccional con los datos que tiene el Consejo Nacional Electoral, de encontrarse un empate, que se repitieran las elecciones conforme a la normativa y conforme a la ley del Consejo Nacional Electoral. Esas han sido mis declaraciones. Bueno, si ustedes le ordenaron entonces todo lo que nos ha dicho al Consejo Electoral, yo me pregunto hoy, ¿no aplicó, no resolvió el Consejo Electoral la resolución que el Tribunal de Justicia había tomado? Y hoy nos encontramos en este asunto que se suponía que el pueblo de Guanaja iba a elecciones para elegir corporación el próximo domingo, pero ya sabe lo que ha pasado. Han impedido que el material llegue a las escuelas porque se tienen tomadas escuelas, se tienen tomado puertos, calles y todo. Y ahora viene la presidenta del CNE y dicen que han convocado a elecciones, a que se repitan las elecciones porque el tribunal falló a favor de que se repitieran elecciones. Mire, en ningún momento y al final de la sentencia, en la parte resolutiva, nosotros establecemos ordenar al Consejo Nacional Electoral, una vez cumplimentado el presente fallo en su numeral tercero y de constatarse un empate, proceder conforme a las atribuciones legales y constitucionales establecidas en el artículo 289, numeral 2 de la Ley Electoral de Honduras. No conforme a la ley nuestra, es conforme a la ley electoral. De constatarse, de acuerdo a los resultados del recuento jurisdiccional, con los datos que maneja el Consejo Nacional Electoral. Bueno, está clara la sentencia y está firmado por los 3 magistrados y fue un fallo por unanimidad. Está firmado por su servidor, por la magistrada Miriam Barahona y por el magistrado Mario Morazán y la refrendación de las firmas del secretario general. Mario también firmó, Mario Morazán. Sí, Mario Morazán. Al final usted puede poner... Ahí está, correcto, por favor. Los 3 firmaron esto, sí. Ahí veo las firmas. Mario Alberto Flores Urrutia, magistrado presidente, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, magistrada propietaria, y Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario, y aparece otra firma ahí, la firma de Marvin Matamoros, secretario general. Que es el que refrenda las firmas como ministro de Fe Pública. Bueno, entonces miren ustedes, así está la situación. Hoy la presidenta del CNE ha dicho que todo está listo para las elecciones a nivel de Corporación Municipal de Guanaja en cumplimiento del fallo del Tribunal de Justicia Electoral. Y aquí están escuchando al presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, que ellos nunca ordenaron que se repitieran estas elecciones. Y ahora, ¿cómo? Y aparte, licenciado Renato, y al pueblo hondureño, y especialmente al pueblo de Guanaja, es de público conocimiento la sentencia que nosotros emitimos. Usted la puede publicar y la puede subir a las redes. La estamos publicando en este momento, la estamos publicando, en efecto, la estamos publicando, está saliendo en pantalla porque él está en el interior del país, en un lugar que es muy difícil ahí la comunicación. La estamos publicando. Entonces, igual todas nuestras resoluciones, nuestras sentencias están en la página oficial del tribunal, y que los abogados entendidos en la materia pues le hagan la interpretación, que no quiere mucha interpretación, para poder entender esta resolución y esta sentencia que emitió el Tribunal de Justicia Electoral. Mire, el asunto es que en este momento hasta un audio me han enviado. Hasta un audio, pero como ahora uno debe desconfiar de los audios, porque los audios saben que con la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa, y este es el audio que me han enviado para que lo escuche abogado Mario Flores Urrutia. Vamos a ver, producción. El día de ayer nosotros, como Tribunal de Justicia Electoral, en sesión de pleno, ya le comunicamos al Consejo Nacional Electoral para que ellos, en un máximo de 20 días, pues repita la elección en el caso del municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía. Nosotros ayer en sesión de pleno le enviamos al Consejo Nacional Electoral ordenándole para que repita el proceso electoral en ese municipio del departamento de Islas de la Bahía. Ok. ¿Es su voz o ha sido clonada su voz? Es mi voz, pero ese audio está
Ese audio está editado, donde yo les establezco que de todo lo que les he explicado aquí, licenciado Correcto. Renato, que de encontrarse un empate conforme a las operaciones matemáticas o los resultados que tengan ellos, pues que se repitan las elecciones tal como lo dice la misma ley del Consejo Nacional Electoral. ¿Me entiende? Es que yo estoy claro. Yo estoy claro que la sentencia no ordena que se repitan las elecciones. Sugiere que pudo haber un empate técnico y que entonces, en base al recuento de esas actas jurisdiccionales de ustedes, que el tribunal o el Consejo Nacional Electoral, perdón, que ya con estos resultados del recuento jurisdiccional hecho por el Tribunal de Justicia Electoral, lo tome en cuenta el Consejo Nacional Electoral, que haga la sumatoria y que decida quién ganó. Y que si hubo empate técnico, conforme a ley, entonces convoque a elecciones. Yo estoy claro en eso. Y ahí en el sentido que están poniendo TN5, donde digo que en ningún momento el tribunal ordena la repetición, según la sentencia firmada por los 3 magistrados. Ok. Licenciado Renato. Sí, yo me responsabilizo de eso porque yo hice ese sentido. Y dije magistrado presidente Mario Flores porque yo hablé con usted hoy, pero tiene razón. Es sentencia del Tribunal de Justicia Electoral. En eso estamos claros. Abogado, muchas gracias, muchas gracias. A sus órdenes, licenciado. Y ahora, muy buenas noches. y el desenlace de esto y esto cómo se resuelve ahora. Abogado, ¿me está escuchando? Perdón, licenciado. ¿Y esto cómo se resuelve ahora, le digo? Que el Consejo Nacional Electoral emita el resultado. Correcto. Que emita el resultado correcto del recuento jurisdiccional de ustedes. Del recuento jurisdiccional con los datos que tienen ellos. Es sencillo. Muy bien. Eso no tiene ninguna. Si ya con los resultados de estas 8 actas gana uno o el otro, pues ni modo, ese será el alcalde. Y si hay empate técnico, entonces que ahí sí se repitan las elecciones. Conforme a la normativa que maneja el Consejo Nacional Electoral y no el Tribunal de Justicia Electoral. Pero que las elecciones que han sido convocadas el domingo no es porque lo decidió el Tribunal de Justicia Electoral. No, nosotros en ningún momento, hemos dado ya quedamos claros en eso. Ya quedamos. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, abogado. Buenas noches, don Renato. Buenas noches. Miren ustedes, ¿cuánto hace que pasaron las elecciones? Ya está resuelto lo del Congreso, quién es el presidente de la República, pero hay un municipio que está en problemas por estas situaciones. Hemos entrevistado al alcalde de Roatán sobre lo que está pasando en Guanaja, y esto fue lo que nos dijo hoy. Yo creo que lo que hubieran hecho era preparar para las elecciones especiales que vamos a vivir en Guanaja el domingo, y ahora no tratar de boicotearlos, ¿verdad? Están cayendo en una ilegalidad. Es un orden del CNE, que es la autoridad máxima en tema electoral. Fijaron fecha, tuvieron tiempo, igual que nosotros, para preparar. Yo creo que se hubieran enfocado en eso en vez de ahora tratar de boicotear las elecciones y decir que porque no van a presentar ellos no van a haber elecciones. Eso no es así, no va a pasar así. El Partido Liberal de Honduras reafirma su compromiso con el Estado de Derecho y exige que se respete la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral que ordena repetir las elecciones municipales en Guanaja. Miren qué contradicciones, ahí está diciendo el tribunal que ellos nunca ordenaron repetir esas elecciones. El partido expresa preocupación por intentos de desconocer o boicotear la resolución, advirtiendo que esto amenaza la institucionalidad y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente. Asimismo, hace un llamado a los actores políticos, autoridades y ciudadanía a respetar la ley, actuar con responsabilidad y permitir que la voluntad popular se exprese en las urnas. Bueno, y una última información en este segmento. El expresidente de Honduras y coordinador general del Partido Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya, en el marco de la conmemoración de los 14 años de la Fundación de Libre, destacó la lucha política que, según afirmó, permitió romper con más de un siglo de bipartidismo en el país. Durante su discurso, Zelaya aseguró que la llegada de Xiomara Castro al poder marcó el inicio de un proceso de refundación nacional con proyectos en áreas como educación, salud, infraestructura y combate a la corrupción. El exmandatario también denunció supuestas agresiones políticas y cuestionó el papel de instituciones y sectores que a su juicio se han unido para enfrentar al Partido Libre y a sus liderazgos.
En entrevista exclusiva con Telenoticias, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vasco Velázquez, sostiene que el proyecto de ley para la amnistía política busca contribuir a la reconciliación nacional y no otorgar impunidad. El general, en condición de retiro, afirma que, de aprobarse la amnistía, regresará al país para defender su honor frente a lo que denomina una narrativa refundacional que mantiene vigente el discurso del golpe de Estado. El proyecto de amnistía política no busca impunidad, sino garantizar justicia, afirmó el ex jerarca militar Romeo Vázquez, quien indica que el Congreso tiene la potestad de promover la reconciliación nacional cuando los operadores de justicia responden a intereses políticos e ideológicos. La amnistía es para tener la posibilidad nosotros de defendernos bajo los procedimientos establecidos, bajo el respeto del debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros. Es una violación a los derechos humanos, porque los derechos humanos de ellos solo están orientados a defender a su gente. La acusación por el asesinato de Isi Obed Murillo no es más que un hecho políticamente motivado fácil de comprobar, afirmó Vázquez, al señalar que esta nueva amnistía tendrá estrictos controles para evitar que se repita la historia del pacto de impunidad que aprobó el gobierno anterior. Es que aquella era para perdonarse delitos y en este caso es para que exista justicia, porque no pueden estar acusando a personas sin pruebas, ¿no? Son diferentes. Aquí nosotros no hemos cometido ningún delito, nosotros no buscamos impunidad, es más, estamos dispuestos a defendernos a través de los procedimientos establecidos. El problema es que no encontramos el lugar adecuado donde ir. El general retirado asegura que una vez aprobada la amnistía regresará a defender su honor ante la narrativa refundacional que pretende mantener vigente el discurso del golpe para seguirle dando oxígeno a su lucha. Ellos no tienen otra narrativa, pero lo castigó el pueblo. ¿Por qué lo castigó el pueblo? Por crear estrategias sobre la base de la mentira y el engaño, la manipulación, y el pueblo ya se dio cuenta. La van a querer seguir manteniendo esa narrativa porque ellos no tienen otra forma de mantenerse en el poder. Tras casi un año prófugo, Vázquez presume que ni todo el aparato estatal puesto en su contra logró dar con su paradero. Incluso se carcajea al recordar que estuvo más cerca del expresidente Zelaya de lo que cualquiera podría imaginar. Recuerde que soy una persona muy cristiana, de mucha fe en Dios. Y Dios me hizo invisible al enemigo. Pasamos enfrente de ellos y nunca nos vieron. Pasé por enfrente de la casa de Manuel Zelaya varias veces, platicando estuve con los soldados que le daban seguridad. Ni la jugosa recompensa que llegó a superar los 30 millones de lempiras tentó a sus leales protectores entregarlo, destacó el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, quien dice estar ansioso por regresar a su vida normal. Yo voy a llegar a mi casa, voy a caminar como ciudadano cuando ya estén las condiciones adecuadas en ese sentido. General, y recuerde que sigo insistiendo, aquí lo que hay es un abuso de poder. Será finalmente el Congreso el que decida si avanza o no este proyecto de amnistía política, una propuesta que desde ya genera fuerte debate en el país. No obstante, hasta ahora todo apunta a que se hará realidad. Más adelante, en otro tema relacionado con militares, Ministerio Público inicia diligencias prejudiciales contra el general Roosevelt Hernández por ataques a periodistas. Pero antes, cerramos la semana con un hábito financiero sencillo pero poderoso. Llevar un registro de los gastos diarios, anotar cada gasto permite identificar en qué se va el dinero, controlar mejor el presupuesto y tomar decisiones más responsables para cuidar las finanzas personales. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Esta vez, tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Anote todo lo que gasta. Incluya incluso los gastos pequeños como café o snacks. Clasifique sus gastos, separe entre gastos esenciales, compromisos financieros y gastos personales.
Revise su registro cada semana. Esto le permitirá identificar en qué se está yendo su dinero. Ajuste sus hábitos. Con esta información podrá reducir gastos innecesarios y ahorrar más. El Ministerio Público inició diligencias prejudiciales contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Rubel Hernández, en el marco de una investigación por denuncias presentadas por periodistas. En ese sentido, se solicitó el nombramiento de un perito para descargar y analizar videos difundidos en redes sociales, los cuales podrían aportar elementos al proceso investigativo. Entre las denuncias figura la del periodista Dagoberto Rodríguez, quien acusa al jerarca militar por supuestos delitos de agresión, amenazas e injurias por publicidad. El caso surge tras la difusión de una portada atribuida a las Fuerzas Armadas en la que se calificó a varios comunicadores como sicarios de la comunicación. Las autoridades investigan posibles delitos de amenazas y coacción contra miembros del gremio periodístico. El presidente Asfura participó como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar 200 años al servicio de la patria, realizada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia del trabajo en equipo, el profesionalismo y la unidad para fortalecer la institución militar y servir al país. Asfura aseguró que en los próximos 4 años se impulsará el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con mayor capacitación, preparación técnica y consolidación institucional para garantizar la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, subrayó que valores como la jerarquía, el respeto y la unidad son fundamentales para continuar fortaleciendo la institución castrense y contribuir al desarrollo y la seguridad de Honduras. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución, la democracia y la defensa del territorio nacional, destacando los principios de lealtad, honor y sacrificio que guían a la institución. Una nueva masacre se registró en una zona montañosa de la aldea El Espino, municipio de Sulaco, departamento de Yoro, donde 5 hombres fueron asesinados. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hecho se produjo durante un enfrentamiento entre integrantes de estructuras criminales que operan en el sector. Las investigaciones indican que las víctimas serían miembros del denominado Cártel del Diablo, grupo al que las autoridades vinculan con delitos como sicariato, robo, abigeato, extorsión y narcotráfico, y que mantiene en zozobra comunidades de esta zona del departamento de Yoro. Este nuevo hecho violento ocurre a menos de 48 horas de otra masacre registrada la noche del miércoles en la aldea La Fragua, también en el departamento de Yoro. Según los reportes preliminares, los atacantes actuaron con extrema violencia, ya que algunos de los fallecidos habrían sido desmembrados. De manera extraoficial ha trascendido que 2 de las víctimas serían César Mauricio Vanegas y un hombre identificado como Luis Aquino, mientras las autoridades continúan con el proceso de identificación de los demás fallecidos. A menos de 48 horas en 2 masacres en el departamento de Yoro, suman a 9 las víctimas de estos hechos violentos registrados tras enfrentamiento, que las autoridades reiteran son entre bandas delictivas que operan en la zona. Tiene que cada uno de ellos pelea el control del territorio para el trasiego de droga. Se han hecho acciones con las autoridades policiales y efectivamente se han encontrado elementos de su vinculación, no solamente en tráfico de droga, en sicariato, en tráfico de armas, entre otros elementos. Indican que tanto Yoro como sectores de Cortés y Atlántida son disputados por estos grupos criminales, ya que ofrecen facilidades para cometer sus ilícitos. Que esto no es nuevo, esto viene pasando ya de algún tiempo, son problemas en un sector bien específico del país, ¿verdad? Donde han habido incluso masacres más grandes y desapariciones más grandes, ¿verdad? Inclusive puede haber más desaparecidos y más gente muerta, pero como son zonas que no son de tan fácil acceso, el problema puede ser más grande de lo que parece, más bien. Entonces ahí, repito, es que las autoridades interpongan sus mejores oficios independientemente de quién esté involucrado en estas cosas. Aunque algunas de estas zonas se han intervenido por autoridades de seguridad, este exfiscal contra el crimen organizado considera que las acciones deben de intensificarse.
que ese es el problema, que no se definen este tipo de medidas. Una es la parte preventiva, los operativos justamente tratan de eso. La parte disuasiva en cuanto a una revisión concreta de toda la legislación que tenemos para el combate a estos flagelos, y luego directamente el combate con toma de decisiones de carácter agresivo, donde haya una intervención directa de todos los operadores. Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que se registra en estas áreas rurales expone a pobladores no vinculados con los grupos criminales y a quienes dice las autoridades deben garantizarles seguridad ya que viven en constante zozobra. El intervenir es una cosa y permanecer en el sector es otra cosa. Porque si entramos hoy y salimos mañana, entonces ellos se van el rato o el día o los días que van a estar ahí, y cuando nuestra policía se va, ellos regresan. La situación es cómo lograr tener un dominio sobre esos lugares que nos generan violencia. Esta nueva masacre en Yoro expone una vez más un problema al que según los entendidos hay que ponerle un alto, porque de lo contrario los hechos violentos en la zona podrían agudizarse. La madrugada de este viernes se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona miembro de la comunidad LGBTI en un túnel que conecta con el anillo periférico cerca de la colonia El Carrizal. La persona, que fue identificada por los conocidos como Carmen Martínez, estaba ensabanada y se presume que el cuerpo fue lanzado desde un vehículo en movimiento. Al momento de su levantamiento, las autoridades percibieron rastros de violencia visible. Hasta ahora continúa el desarrollo de las investigaciones sobre este caso. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y en las últimas horas han proliferado los puntos de calor, los focos de calor sobre el territorio hondureño, apareciendo en el centro, sur, en la parte oriental, y esto pues lógicamente devora nuestra capa forestal, mientras pues algunas olas de calor estarán atravesando durante el fin de semana el territorio hondureño y el resto de la región centroamericana. Tendremos estos sistemas anticiclónicos que en estos colores verdes representan vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora que están rotando en nuestra región y que nos dejan como consecuencia que las condiciones continúen muy secas para este fin de semana, y aquí vemos justamente reflejado en la humedad relativa que llega al 22% en la mayor parte del territorio nacional, a excepción de la costa nororiental. Específicamente en esos puntos, ingresos de humedad leves para esta jornada de sábado y también pues leve humedad para el día domingo, tal como lo vemos reflejado en este mapa para la jornada dominical, precisamente cómo gravita la humedad y la nubosidad, y aquí se ve en el mapa de acumulados cómo se incrementa levemente para el día domingo en este sector nada más, mientras el resto permanece completamente, repito, seco, con estos vientos que algunas veces se presentan en ráfagas del este, y pues también nos dan como resultado pues una variación en cuanto a la altura máxima del oleaje, que se presenta hasta de 3 metros a la salida del Golfo de Fonseca y esperando 1 metro en el litoral Caribe. Mientras las temperaturas, mire cómo van variando de esos colores verdes a colores rojos completamente, y esperaremos temperaturas que se mantengan elevadas para este fin de semana entre 39 y 40 en la zona sur, 32 y 34 aquí en el centro, hasta 33 en la zona del Valle de Sula, y esperando 35 en puntos de Santa Bárbara, 29 y 33 en la región oriental, con índice ultravioleta que se ha mantenido 13 durante la semana, pero sube a 14 para este fin de semana, así que por favor extremar precauciones, a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. A la mayoría de los hondureños, el pago recibido por la quincena de trabajo solo les dura entre 10 y 11 días. Y el 64% asegura que el dinero no les alcanza, revela un estudio de Consulting HNL y Marketing Total. Los resultados del análisis indican que la mayor parte del ingreso de los hogares es destinado a alimentación y vivienda. Y cuando el dinero no ajusta, las personas recortan salidas y comida fuera de casa. Incluso, más de la mitad dice que no puede darse gustos. Y si recibieran un aumento salarial, muchos priorizarían ahorrar, es lo que dicen los hondureños. El estudio concluye que para muchos hondureños la quincena se termina mucho antes de tiempo.
Las medidas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas la liberación de petróleo ruso, no lograron frenar las alzas. Este viernes el barril de crudo cerró en $99 y expertos advierten que si los ataques continúan durante este fin de semana, se registrarían nuevas alzas a partir del lunes, lo que impacta directamente en los precios de los combustibles en el país. Tuvo el efecto deseado. El día de hoy los contratos a mayo cerraron en casi $99. Así que estamos a un brinco de llegar nuevamente a los $100 por barril. Y después pues de todos estos anuncios durante la semana por parte de Irán de que no va a dejar pasar ni un solo litro que beneficie de crudo, que beneficie a Estados Unidos, pues esto cada vez se pone más riesgoso. La Secretaría de Energía anunció que los precios que se aplicarán a los carburantes a partir del próximo lunes serán publicados hasta este sábado, pero sus autoridades anunciaron que se registrarán alzas de hasta 12 lempiras por galón. ¿Se imagina usted? 12 lempiras por galón, alzas para este sábado. Veremos si Tito se arrepiente y subsidia parte de esos 12 lempiras. Las recientes alzas de los combustibles no deberían trasladarse automáticamente a los precios de los productos de la canasta básica, según el director de Protección al Consumidor. Y si se realizan ajustes, estos no deberían superar el 1%. Según las fórmulas econométricas, un aumento del 10% a los precios del combustible no significa un aumento inmediato o automático a los precios de la canasta básica, que no deberían de superar el 1% de incremento, por lo cual quiero invitar a que usen uso de este subsidio cuando estén comprando la gasolina regular y la gasolina diésel para que este impacto no sea perceptible. Según el funcionario, por ahora no se están imponiendo multas a las empresas, pues según justificó, se está realizando un proceso de capacitación antes de aplicar la ley. Sin embargo, representantes de los consumidores instan a las autoridades a incrementar los operativos y multas para evitar que se generen abusos en contra de la economía de las familias. Cerca de finalizar el primer trimestre del año y la negociación del salario mínimo continúa sin consensos, una situación que según el presidente del Colegio de Economistas representa un golpe al bolsillo de los hogares hondureños afectados por los altos precios. Ya pasamos el primer trimestre del año, la gente sigue resintiendo en sus economías todos estos aumentos en los precios y sin embargo no lo ven reflejado en un aumento en su salario. Entonces, pues el llamado es para, principalmente la empresa privada, ¿verdad? Y las centrales obreras, obviamente, que están defendiendo los derechos de la clase laboral. Expertos recuerdan que existe una ley que establece cómo negociarlo y bajo qué parámetros, principalmente partiendo de la inflación, por lo que el proceso no debería prolongarse, ya que también genera un impacto financiero para las empresas que deben pagar de forma retroactiva. Ahora se está acumulando el salario mínimo hacia las empresas que quizás van a tener problemas porque hay empresas grandes que este acumulado que se está dando no les afecta, pero hay pequeñas empresas, emprendedores que tener ese acumulado cuando venga un ajuste global que les va a impactar porque va a ser un solo golpe, eso va a ser una complicación. Además, el contexto actual marcado por alzas en los combustibles, la canasta básica y los costos de producción, el retraso en la discusión genera una mayor presión sobre los trabajadores y las empresas. Un salario mínimo estancado no está de acorde a las necesidades actuales. Elementos como la inflación, la devaluación y los aumentos exponenciales de los combustibles como los que hemos vivido en las últimas 8 semanas impactan directamente en los costos de la canasta básica, en los costos de transporte. Desde la Secretaría de Trabajo informaron que las reuniones se retomarán la próxima semana. Sin embargo, las posiciones siguen distantes. Los trabajadores solicitan incrementos superiores al 5%, mientras el sector empresarial presiona por un ajuste entre el 2 y el 3%. Bueno, íbamos a hablar del empleo parcial, pero son las 10:25, entonces vamos con otra noticia. Empleados de instituciones suprimidas trabajarán desde casa hasta nuevo aviso.
La Comisión Técnica Liquidadora de la Secretaría de Finanzas informó que al menos 1.800 empleados de instituciones suprimidas pasarán a la modalidad de teletrabajo a partir del lunes 16 y hasta nuevo aviso. De acuerdo con el comunicado oficial, los trabajadores deberán mantenerse disponibles ante una posible reincorporación mientras avance el proceso administrativo de liquidación. La comisión también detalló que únicamente permanecerán de forma presencial las áreas administrativas de recursos humanos, bienes, almacén y archivo, y aseguró que se garantizará el pago de los salarios pendientes hasta el mes de marzo. Escándalo en el 911 por intento de crear 1.571 plazas en la administración de Xiomara Castro. Se destapa un nuevo escándalo que sacude al Sistema Nacional de Emergencias 911. A 7 días de concluir la administración de Xiomara Castro, salió a la luz un intento de nombrar a 1.571 plazas permanentes de empleados que, según las autoridades actuales, gran parte de esos empleados no pudo ser identificado físicamente. Se debe destacar que dicho crecimiento nominal resulta incongruente con la verificación in situ. ¿A qué me refiero? De que se encontraba una planilla nominal, sin embargo, usted acudía a los departamentos y no existía la cantidad de personas. La solicitud para crear las plazas fue enviada el 20 de enero de 2026 al entonces secretario de Finanzas, quien explicó que fue denegada porque el Estado operaba con el presupuesto de 2025, pero reconoce que la intención de la excomisionada Miroslava Serpas fue exigir derechos laborales de trabajadores que llevaban años prestando servicios en el 911. En primer lugar, hay que decir que la excomisionada Miroslava Serpas lo que realizó fue una gestión para otorgar la permanencia a más de 1.500 trabajadores que venían hace años desempeñándose en el 911, que lastimosamente no tenían permanencia debido a que el Partido Nacional los contrató de forma temporal. Para este abogado, este tipo de acciones ha sido una práctica común en administraciones pasadas, pero advierte que los procesos deben apegarse a la ley, ya que cuando no se respetan las normas laborales, el Estado termina enfrentando demandas y embargos millonarios. Sí, en efecto, lo que estamos viendo nosotros es una particularidad de lo que ha sucedido en la pasada administración y en todas las administraciones anteriores, en el cual pareciera que cuando llega una nueva administración no nos interesan las normas, los procedimientos, las formas de hacer las cosas y prácticamente es un volver a empezar, ¿no? Entonces eso se traduce en lo que estamos viendo al otro lado del gobierno, embargos, demandas. TN5 hizo un recorrido por las instalaciones del 911 y constató que un concurrido grupo de exempleados se encuentran en las afueras de las instalaciones, quienes exigen se les notifique por escrito el despido y se les respete los derechos adquiridos. Expertos comentan que ya es tiempo que Honduras tome como referente a otros países en cuanto a la gestión de la administración pública, porque esto es un círculo vicioso de nunca acabar. Danilo Hernández, Telenoticias. Bueno, despedimos esta emisión noticiosa con las 5 de TN5. Feliz fin de semana y feliz noche también. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Disfruta del sol sin reflejos con lentes polarizadas Experio. Visítanos en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Calidad internacional a tu alcance. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral aclara que nunca ordenaron al CNE repetir elecciones en Guanaja. Ministerio Público impacta al realizar 19 inspecciones en hospitales públicos y droguerías por sospecha de desvío de fentanilo y otros medicamentos controlados hacia estructuras criminales. Colegio Químico Farmacéutico asegura que ya había advertido sobre el riesgo de desviar medicamentos controlados y fentanilo, pero nunca lo escucharon. Director de la DLCN, Ramiro Muñoz, advierte posible ingreso de fentanilo mediante empresas de fachada. En menos de 72 horas se registra una nueva masacre en Yoro. Esta vez fueron 5 los muertos.